Damos la bienvenida a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras que nos edifican y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los amigos, a los familiares, a los discípulos, a los consiervos, a todos aquellos que hoy se toman el tiempo para escucharlos. Les mando un saludo muy pero muy especial y los invito pues a que escuchen este audio hasta el final, que compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Bueno, y vamos a comenzar hoy un viaje muy especial por el Nuevo Testamento. Ya hemos hecho una serie de programas previos sobre el panorama del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esto como base para poder entender lo que vamos a empezar o el camino que vamos a empezar a transitar a partir de este día. Así que yo le invito a que usted disponga su corazón para iniciar este viaje donde vamos a recibir una información muy valiosa para nuestras vidas, una información que nos va a edificar y que nos va a llevar a conocer la gran verdad de nuestra vida. Retomando un poquito lo que vimos en los capítulos anteriores, los capítulos previos, debo decir que el Nuevo Testamento inicia con 4 evangelios, con 4 escritos que nos cuentan la historia, la vida, la obra y la doctrina que predicó el Señor Jesucristo, que se constituyen en la base de nuestra doctrina, en la base de nuestra creencia. O sea, el Señor Jesús nos marcó a través del evangelio las pautas, nos marcó los mandamientos, nos dio el mandato, nos dio toda la teoría, nos dio toda esta cartilla de información sobre cómo vivir, sobre cómo cambiar nuestro estilo de vida, sobre cómo aplicar también la palabra de Dios, las Escrituras, a nuestras vidas. La palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando el ángel se le aparece a los pastores, cuando esos pastores ven la visión, creo que esto está en Lucas, lo primero que los pastores le dicen lo primero que los ángeles le dicen a los pastores es: les traemos buenas noticias, nuevas noticias de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Mesías. Evangelio significa, la palabra evangelio viene del griego, que significa precisamente eso, buenas noticias. Y nos conecta esta expresión o esta idea, pues nos conecta con lo que veníamos hablando del Antiguo Testamento. ¿En qué quedó el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento quedó en un continuará, en que el hombre tenía un problema que no lo podía solucionar. Y ahora empieza la solución. Ahora Dios, después de tanto tiempo de silencio, rompe su silencio para darnos la buena noticia de que ahora sí llegó el Salvador. El Salvador, aquella persona escogida, ungida, apartada de Dios para salvar al pueblo, para salvar al mundo de sus pecados. Cada evangelista nos presenta una faceta de Cristo. Y vamos a iniciar entonces con el libro de Mateo. Y la faceta que Mateo nos muestra del Señor Jesucristo es que nos presenta a Cristo como Rey. Así que yo quiero invitarle a que usted esté muy atento a la lectura con nosotros. Espero que usted esté leyendo su Biblia en papel y aparte, quiero aquí, haciendo un paréntesis, invitarles a que no dejen de leer la Biblia.
Esto es una campaña que venimos haciendo y que la estamos fortaleciendo en estos devocionales, y es animarlo a usted que está escuchando a que lea la Biblia. A lo mejor pueden haber algunas excepciones. A lo mejor usted me puede decir, pero es que mis ojitos no me dan. Hay personas que son mayores, que ya los ojos no le dan. Bueno, podemos utilizar o pedirle el favor a una persona que venga y nos lea, o escuchar la Biblia en audio. Hay muchos medios, pero lo importante es leer la palabra de Dios, leerla diariamente. Ahora, yo sé que aquí prestamos un servicio de que damos el comentario y damos el comentario de lo que es el pasaje. Pero yo les invito a que cada uno haga el deber y haga la tarea de tomar la Biblia, apartar un tiempo y leerla. Leerla. Solamente leerla. Y recibir la información que el Espíritu Santo le traiga a su vida. Entonces, lo que vamos a descubrir en el Evangelio de Mateo es que vamos a descubrir a un Señor, a Cristo como Rey de nuestra vida. También vamos a descubrir lo que es el Evangelio. Y esa es la pregunta más importante. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a irlo descubriendo en la medida que vamos leyendo, que vamos abriendo estas páginas, que vamos recorriendo estos versículos. Y yo espero que en estos versículos encontremos sanidad, encontremos vida, encontremos gozo, encontremos fortaleza para nuestras vidas. Dice entonces el primer capítulo de Mateo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a ir entonces en la primera parte de este primer capítulo de Mateo, cómo en Mateo nos presenta una genealogía. Para muchos estas genealogías son como un poquito aburridas. Y cuando leemos en ciertas partes de la Biblia que empiezan a dar genealogías, pues muchas personas, yo era uno de los que hacía esto, pues simplemente pasaban la hoja y decíamos, qué aburrido, esto no tiene sentido. Pero vamos a ver que tiene mucho sentido y vamos a comentar algunas cosas con respecto a esta genealogía. Lo primero es que en el griego original aparece la palabra biblos geneseos, que eso podría traducirse como el libro del nacimiento o también el libro del Génesis. Y entonces es aquí cuando encontramos la primera conexión del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento.
cómo empieza el Antiguo Testamento con el libro del Génesis, con esa palabra Bereshit. En el principio creó Dios. O sea que aquí vemos el primer paralelismo con el Antiguo Testamento. Cómo Mateo inicia el relato contándonos el Génesis, contándonos el inicio de todo y tratando de demostrar o demostrando el linaje real de Jesús. Ahora, esto es como unir puntos, y esto también a la vez nos da un viaje por todo el Antiguo Testamento. O sea, nos conecta todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Todas las generaciones desde Abraham. Ahora, este pasaje también nos permite entender por qué Dios escoge a Abraham. ¿Por qué Dios escoge a Abraham? O sea, vamos a entender un poquito. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Dios creó al hombre. El hombre falló. El pecado creció tanto que tuvo que venir un diluvio. Y luego, pues Dios le da una nueva oportunidad al hombre de volver a iniciar todo, de volver a generarse, a levantarse. Pero el hombre vuelve y la embarra. El hombre vuelve otra vez y cae en pecado. Vuelve con el tema de la Torre de Babel. Y entonces ahí es donde Dios cambia de estrategia. Dios cambia de estrategia y escoge a un hombre que viene de lejos, a un hombre extranjero, un hombre de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, una ciudad sumergida en el pecado. Lo escoge y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y a partir de ahí Dios inicia un proceso. O sea, inicialmente el proceso fue tratar de implantar la palabra de Dios en el corazón del hombre, pero no fue posible. Entonces, ahora Dios crea una familia y esa familia empieza un recorrido y se empiezan a multiplicar, se empiezan a establecer hasta que Dios hace un pacto con ellos. Y a partir de ahí, el nombre de Dios se implanta en ese pueblo. Ellos hacen un pacto con Dios, ese pueblo se multiplica y ellos son los encargados de llevar el nombre de Dios, de llevar la palabra de Dios, de multiplicar la palabra de Dios a muchas personas. Pero vemos también con el andar que el pueblo falló. Entonces ahí es donde Dios, siempre que todo lo conoce, tenía en mente ese Salvador, esa persona descendiente de Abraham que iba a venir a solucionar todo el problema. Y entonces aquí encontramos toda una genealogía y nos permite unir puntos hasta llegar al Salvador. Ahora, en esta genealogía encontramos como la ruta genética. Y vamos a ver algo aquí. Cuando estudiamos las genealogías de las personas, pues es muy difícil seguir esa línea genealógica hasta de todas las generaciones. Es muy difícil. Ahora, yo le voy a hacer a usted una pregunta. A usted que me está escuchando. ¿Usted conoció a sus abuelos? Seguramente que sí. Muchos de los que me están escuchando seguramente conocieron a sus abuelos. Conocieron a sus bisabuelos. Es decir, ¿hasta qué generación conocieron? O sea, la mayoría no conocimos a nuestros bisabuelos. Yo recuerdo que yo a mi bisabuela la vi una vez, estando muy, muy pequeñito. A una de mis bisabuelas la vi una vez en la vida. Pero los demás no tengo yo ningún recuerdo. Ya cuando yo nací habían muerto. Entonces, yo creo que eso le pasa a muchos. No conocieron a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, y muchos ni siquiera saben de en qué andaban, qué hicieron, cómo se llaman. Es muy difícil. Pues Mateo se dio a la tarea de tomar toda esta información y demostrar el linaje de Jesús. Ahora, aquí hay algo en esta genealogía.
aquí hay varias cosas, varios puntos. Nos dice, aquí aparecen unas mujeres. Dentro de toda esta genealogía, Ruth era moabita, era una mujer extranjera, pero ellas adoptaron el Dios de Israel, se convirtieron al Dios de Israel y usó, o el Señor, Dios Todopoderoso, usó esta genética trajo a estas personas, a estas mujeres, para darle una vida al Señor. Y esto nos deja un gran mensaje, que todos dentro de la congregación son bienvenidos. Ahora estas personas, estas mujeres, se convirtieron al Señor. Y el Señor mismo, nosotros, como pecadores, nos acercamos al Señor. Y hacemos parte de ese linaje, de esa línea genética del Señor. El Señor limpia nuestras vidas. El Señor limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Pero claro, siempre aquí yo hago hincapié en lo mismo. Debe haber un arrepentimiento. Debe haber una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio. No es que yo soy como soy, yo soy pecador y vengo a la iglesia y el Señor ya con eso me gana el cielo. No es así. No es solamente el hecho de venir a una iglesia. Y eso es una de las cosas en las que yo hago hincapié siempre. No se trata de ir a una iglesia para ganar la salvación. No se trata de decir, es que yo soy cristiano y ya soy salvo. No. La salvación llega cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que Jesús es la única solución para nuestras vidas. Reconocemos que Jesús murió en la cruz para darnos la salvación. Que Jesús murió en la cruz llevando sobre sus lomos la paga del pecado que nos correspondía a nosotros. Esa es la salvación. Ahí llega la salvación. Y entonces aquí nos encontramos este detalle. También en medio de estas genealogías aparece la única mención a un rey. Aunque todos los demás fueron reyes, pero la única mención. Pero Mateo hace mención especial al rey David por ser el primero, tal vez, por ser la ficha clave en todo el linaje, en todo este linaje, digamos así, humano del Señor Jesucristo. Ahora, también hay otro dato importante, y es que al final nos dice que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación es el número de Dios, un número indivisible. Pero también 14 en la numerología bíblica, en la numerología hebrea, 14 es el número de David. A David se le identificaba con el número 14. Y a ver, yo les explico un poquito. En el hebreo original, las letras, cada letra tiene un valor numérico. Pues ahí da un número. Y cuando se suman las letras del nombre de David, pues eso da como resultado 14. O sea que Mateo logra demostrar que Jesús es el heredero al trono. Él es el heredero al trono. Él es el heredero vivo al trono a ser el rey de Israel. Él es el rey. Ahora, ya para terminar esta primera parte de esta meditación, pues la pregunta es, ¿qué hace un rey? ¿Cuál es la labor de un rey? El oficio de un rey. El oficio de un rey es gobernar. Él es el soberano. Él es el dueño. Él es el amo y señor de un territorio, de un país o de una comarca, no sé. Él es el amo y señor. Y entonces aquí Mateo nos está presentando a darle al Rey Jesús toda la soberanía en su vida, en su corazón, en su matrimonio, en sus finanzas, en todas las áreas de su vida. Hasta allá nos está apuntando este mensaje. Si Jesús es el Rey, pues entonces dejémoslo gobernar.
Déjelo gobernar en su matrimonio, déjelo gobernar en su salud, déjelo gobernar en sus finanzas. Permita que Él gobierne y que Él se mueva como rey. Eso es lo que nos está demostrando Mateo. Él es el rey. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos entonces cómo nos relata, después de esta introducción, nos relata Mateo cómo nació el Señor Jesucristo. No nos da muchos detalles como nos los da Lucas o como nos los da otro evangelista, porque ahí vamos a encontrar, en el andar vamos a ir encontrando las diferencias. Se centran mucho en los detalles, otros que no. Mateo no nos da muchos detalles. Mateo nos dice cómo fue el nacimiento de Jesús, de una manera muy breve, de una manera muy concisa, y dice: estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir comprometida. O sea, dentro del contrato de matrimonio hay unas partes, hay unos niveles. Está el compromiso previo. Cuando se dice que está desposada, que está comprometida, es decir, que ya es práctico, pero aún no están juntos. Y esto es una cosa muy importante, entender las palabras de la Biblia. Dice que María estaba desposada con José. Y dice, y aclara, antes que se juntasen, o sea, antes que empezasen a convivir, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una vez más, aquí no nos da el detalle de cómo le habló el ángel, de qué le dijo, qué le respondió María. Eso lo vamos a encontrar en otro evangelio. Esos detalles los encontraremos en otra versión de la historia. Cada uno de los evangelistas nos da una versión. Y Mateo nos está diciendo que José era justo. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí tenemos que entender algo, mire. Y es que dentro de la ley de la Torá, tal vez uno de los delitos más graves, uno de los, digámoslo así, delitos más graves y que causan la pena de muerte es el adulterio. De hecho, lo vemos en un episodio de la palabra de Dios en Juan, cómo al Señor Jesucristo le traen una mujer pillada en el mismo acto del adulterio y la traen delante para apedrearla. Entonces ahí hay unas palabras que el Señor le dice, que yo no te condeno, ¿dónde están los que te apedreaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ahí hay unas palabras, hay una discusión con los fariseos cuando dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque la sentencia para este tipo de pecado era el lapidamiento, la lapidación, morir apedreado. Y eso le pasaba a las mujeres que que caían en este pecado del adulterio. Pero dice que José era justo y no quería infamarla. O sea, tenía misericordia. Eso es lo que vemos aquí. Era un hombre que era justo, un hombre que tenía corazón. O sea, él amaba la palabra de Dios, pero también amaba a María. También amaba a María. Y dice que él no quería infamarla y dice que quiso dejarla secretamente. Pero, dice, pensando en esto, un ángel se le apareció en sueños y le advierte, le dice,
O sea, el ángel se le aparece a José y miremos cómo actúa el Señor de maneras muy diferentes. Dice que un ángel se le apareció. José tuvo un sueño, tuvo una revelación. Dice que ese ángel se le apareció en sueño y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí viene una palabra. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué palabra tan especial. En otras palabras, lo que el ángel le dice es: ahí viene el Mesías, el escogido de Dios, el Salvador. O sea, qué anuncio tan grande y qué privilegio tan grande para estos papás recibir a este Salvador. Ahora miremos que aquí viene algo bien especial. Y dice el 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí hay una palabra que la vamos a encontrar muy recurrentemente a lo largo del Evangelio de Mateo, en casi todos los capítulos. En casi todos los capítulos nos vamos a encontrar esta confirmación de que el Señor cumple las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Por eso, por esta razón, es que se hace necesario tener claridad del Antiguo Testamento. Y una vez más hago hincapié en esto. Cuando usted llega al Nuevo Testamento y encuentra esta palabra, pues si usted no ha leído el Antiguo Testamento, si usted no ha leído las profecías, si usted no ha leído a Isaías, si usted no ha leído a Jeremías o a Ezequiel o a ninguno de los profetas, pues usted no va a saber de qué le están hablando. Por eso es importante tener claridad en el Antiguo Testamento, tener nuestros ojos, y siempre las promesas del Antiguo Testamento apuntaban ¿a qué? Al futuro Rey de Israel, al Mesías. Y entonces aquí empezamos a encontrar confirmaciones de la palabra que el Señor ya había dicho hacía muchos años a través de Isaías, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, aquí encontramos entonces el cumplimiento de una promesa. Dios cumple sus promesas. Y la promesa más grande de la Biblia, la promesa más grande del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Que va a venir un Salvador, que va a venir el Mesías, que va a venir ese siervo de Dios a morir por los pecados de la humanidad, a morir por sus pecados. Isaías 53 también lo profetizó muy claramente. Él molido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, desfigurado, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él viene a morir por nuestras enfermedades. Él viene a morir por nuestras faltas. Él viene a morir por nuestras culpas. Él viene a morir en nuestro lugar. Y aquí aparece una promesa cumplida. Empiezan a cumplirse las promesas de Dios. Termina el pasaje diciendo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, y aquí viene un pasaje que nos aclara muchas cosas y muchas dudas y nos lleva a conocer verdades grandísimas. Dice, no la conoció. ¿Qué significa cuando la Biblia habla de conocer en estos contextos? Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de tener relaciones sexuales. A lo mejor muchos están mandando la mano a la cabeza diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, como lo está escuchando. Ellos se casaron. María y José eran un matrimonio legalmente constituido delante de una autoridad. Ellos eran un matrimonio. Y aquí dice, según la traducción, dice que no la conoció, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Lo que pasa es que hay una teología que le han metido a las personas, sobre todo mucho en Latinoamérica, en el entorno del catolicismo, de la virginidad perpetua de la Virgen María. Y no fue así. No fue así. Es un error. Y aquí este pasaje que tenemos aquí lo confirma y lo dice. No está hablando de conocer, de verla, no. Está hablando de tener relaciones sexuales. Siendo ya un matrimonio constituido, siendo ya un matrimonio legalizado. Ellos tuvieron su hogar, ellos tuvieron su casa. Y Jesús tuvo hermanos, porque lo dice más adelante la palabra de Dios. En resumen, ¿qué podemos extraer de este primer capítulo de Mateo? Pues que nos da la confirmación de que Jesús es rey, de que Jesús es el rey, el linaje real, el rey verdadero, el heredero al trono, y también nos da la confirmación de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y la promesa del Padre para la humanidad, la solución del Padre para la humanidad, se llama Cristo. Cristo Jesús. Él es la solución. Y aquí se nos presenta esta solución. Como un bebé, como un niño que apenas nace, pero que a partir de su nacimiento empieza a causar gran conmoción. Empieza a causar gran conmoción y ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que vamos a exponer y que vamos a estudiar. Así que yo le invito a que en este tiempo, meditando en este pasaje, vamos a orar y vamos a entregar en las manos de nuestro Padre Dios toda esta palabra y vamos a hacerla nuestra. Vamos a hacerla nuestra y vamos a darle gracias a nuestro Padre eterno por su amor, por su bondad y por su fidelidad. Amado Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más meditar en tu palabra, por permitirnos una vez más, Señor, que tu palabra llegue hasta nuestras vidas, hasta nuestros corazones. Padre, te damos gracias por estas palabras de buenas noticias, Señor, porque en medio de la confusión, en medio de las situaciones difíciles, lo que más anhela nuestro corazón es tener buenas noticias, amado Padre. Y la mejor de las noticias que tú puedes traernos, que tú puedes darnos, es que hay una esperanza para salvación, hay una esperanza para la humanidad y sobre todo para nuestras vidas. Padre Santo, hoy reconocemos que Jesús es Rey. Padre, tú mismo, Señor, nos has demostrado aquí a través de este capítulo de Mateo que Jesús es Rey. Y hoy, Señor, nosotros lo reconocemos como el Rey eterno. Hoy lo reconocemos como el Rey de nuestra vida, Señor. Hoy lo reconocemos como el soberano del universo, el que fue capaz de cumplir todos los requisitos para tener ese título eterno de Rey, esa promesa, Señor, para cumplir esa promesa que tú le hiciste a David y esa promesa, Señor, que tú hiciste a través de los profetas. Gracias, Padre eterno, por cumplir, Señor, la promesa del Padre, por traer a nuestras vidas, Señor, a Jesús, a morir por nuestros pecados, a traer una solución, una salvación para el gran problema del hombre, Señor. Hoy, Padre Santo, te damos gracias por esa solución y recibimos, Señor, esa solución para nuestras vidas. Hoy reconocemos que Jesús es Rey de Reyes, es el que gobierna. Hoy lo nombramos y yo le invito a que tú hoy en oración le nombres a Él como el Rey de tu vida. Yo te invito a que hoy en oración tú le nombres a Él como el Rey de todos tus asuntos. Y dígale, Señor, yo hoy abdico de mi trono y nombro a Jesús como el Rey en mi mente. Nombro a Jesús como el Rey, como el soberano en mis finanzas. Nombro a Jesús como el Rey, como el soberano en mi matrimonio, en mi vida familiar, en mi área sexual, en todas las áreas de mi vida. Yo declaro y proclamo
que tú, Señor, eres Rey y que yo, Señor, soy tu siervo. Yo reconozco que tú eres Rey y que moriste en la cruz para traernos libertad, para traernos sanidad de nuestros pecados, de la condenación que había en nuestra vida y en todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, en esta mañana yo te alabo. Gracias por la paz, gracias por el amor, gracias por la libertad que tú traes para nuestras vidas y para nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.